Hola, mi nombre es Estefanía Bravo, soy científica matemática y profesora, actualmente tesista del programa de doctorado en matemáticas de la Universidad de Chile, y quiero compartir con ustedes un fragmento de una investigación que he realizado enmarcada en el área de la difusión de las ciencias. Esta investigación tiene como objetivo principal la de presentar la papiroflexia como un recurso didáctico, lúdico e interactivo que permite abordar contenidos geométricos dos-dimensionales y tres-dimensionales y acercar al estudiante al conocimiento de una manera significativa, entretenida y desde una mirada interdisciplinar. La papiroflexia, u origami, significa literalmente doblar papel, desde dos vocablos distintos. Y es un arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para la construcción de figuras en formas variadas. Un tipo de origami es, por ejemplo, el clásico o tradicional, que consiste en obtener figuras a partir de una hoja cuadrada de papel. Un ejemplo representativo de este tipo de origami es la grulla de papel. Pero por otra parte, tenemos la papiroflexia modular. Bueno, la papiroflexia modular consiste en construir figuras utilizando varios papeles en forma de piezas a las que llamaremos módulos, como este. Este es el módulo 1B, que es el que les voy a enseñar a construir. Pero hay otros tipos de módulos también que se van a poder clasificar respecto a la figura que forman. O sea, ya sea vértices, caras o aristas. Por ejemplo, este es un módulo tipo vértice. Este es un módulo tipo arista. Y este es un módulo tipo cara. A pesar de que el arte de doblar papel se originó en China, fue Japón quien al integrarlo a sus tradiciones lo perfeccionó y le otorgó significados culturales y sociales, sobre todo aquellos asociados a la espiritualidad. De hecho, podemos establecer el origen del origami modular en los kusudamas, que eran algo parecido a esto. Kusudama significa literalmente bola de medicina. Son una especie de bolsas esféricas que contenían hierbas medicinales y maderas aromáticas, cuyo objetivo era ahuyentar los malos espíritus y también las enfermedades. Actualmente todavía se usan, pero más de forma decorativa y en celebraciones. La papiroflexia también tiene un ámbito científico, ya que los pliegues no son más que operaciones de simetría y pueden ser ideadas y estudiadas metodológicamente en términos geométricos para resolver diseños de figuras plegadas. De hecho, si echamos un vistazo hacia artistas destacados hoy en día en este arte, podemos dar cuenta que muchos de ellos tienen antecedentes en las ciencias y en las matemáticas. Existen axiomas y teoremas que apoyan este tipo de metodologías. Inversamente, también se han utilizado los dobleces de papel para resolver ecuaciones en matemáticas, también para demostrar algunos teoremas de la geometría clásica, como por ejemplo trisecar un ángulo o duplicar el volumen de un cubo. A continuación les quiero presentar algunos trabajos destacados de artistas y científicos en el campo del arte del papel. Estas imágenes que ven acá es una muestra de artistas y científicos destacados que han logrado unir la disciplina del arte y de la geometría para la creación de grandes obras. Entre ellos quiero destacar al matemático y chileno Rodrigo Gamón. La papiroflexia modular se trata de un ensamblaje de piezas, por lo que califica como un juego de construcción. Con respecto a esto, hay muchos estudios que proponen que el cerebro humano es maleable y se puede entrenar, y que una de las formas de hacerlo es a través de los juegos de construcción, ya que estos moldean fuertemente habilidades espaciales, las cuales pueden ser críticas para el éxito en campos como la ciencia y la ingeniería.
En particular, la experiencia de construcción con papiroflexia modular implementada en el aula permite desarrollar habilidades tales como extraer información del entorno y representarla matemáticamente, habilidades de conciencia espacial, de razonamiento, de habilidades visoespaciales, de autorregulación y creación de nuevas combinaciones de ideas a partir de ideas previas. De lo presentado anteriormente, podemos concluir que la papiroflexia es un recurso multifacético y de gran enriquecimiento interdisciplinar, aportando desde múltiples perspectivas como la educación, la ciencia, la cultura y el arte. Como ya vimos anteriormente, hay múltiples tipos de módulos. En particular en esta presentación vamos a hablar sobre el módulo Sonobe. Su creador fue Mitsunobu Sonobe. Pertenece a la familia de los módulos de Gara y se pueden juntar de 3 en 3 para formar una base triangular o de 4 en 4 para obtener una base cuadrada. A continuación veremos dos videos. El primero de ellos sobre la construcción del módulo Sonobe y el segundo sobre su ensamblaje para el armado de poliedros. Vamos a construir un módulo Sonobe, en el cual podemos identificar sus aletitas y los bolsillos. Para eso vamos a ocupar un papel cuadrado. Hablemos de algunas características del cuadrado. Recordemos que un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados de igual medida. El cuadrado es un polígono regular de 4 lados. Aquí podemos identificar sus vértices A, B, C y D. Y también sus puntos medios P, S, Q y R. Un punto medio es aquel que divide un segmento en dos partes iguales. Por ejemplo, el segmento AD, el punto R, lo divide en dos iguales, AR y RD. Por otro lado, también podemos definir sus ejes de simetría. Un eje de simetría es una recta que divide una figura en dos partes iguales cuyos puntos opuestos son equidistantes, es decir, actúa como un espejo entre ambos lados de la figura. Por ejemplo, en esta figura de flecha podemos identificar este eje de simetría, en donde este punto y este son equidistantes con respecto al eje, o sea, la distancia de aquí al eje es igual que de aquí al eje. En un polígono regular existen tantos ejes de simetría como cantidad de lados, por lo tanto en el cuadrado podemos definir 4 ejes de simetría. Estos se definen de dos formas diferentes. El primero está definido por la proyección de sus diagonales. Recordemos que son las diagonales. Una diagonal está definida por el segmento que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, A es un vértice y C es un vértice no consecutivo A. Su unión es una diagonal del cuadrado ABCD. La otra diagonal que se puede definir en el cuadrado es aquella definida desde B hasta D. Los otros ejes de simetría están determinados por los puntos medios, la unión entre los puntos medios opuestos, por ejemplo, RS y P y Q. La recta determinada por estos puntos también serán ejes de simetría. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4 ejes de simetría. Elegiremos el eje de simetría definido por la unión de los puntos RS y vamos a marcarlo en nuestro cuadrado. ¿De qué forma? Llevando el vértice A a D y D a C. Marcamos. Si nos fijamos, esta figura es congruente a esta. Esto es lo que hace un eje de simetría, actuar como un espejo.
Este rectángulo obtenido tiene área la mitad del cuadrado original. Si lo abrimos, el eje de simetría va a quedar marcado. Entonces, el siguiente paso será que los lados que son paralelos al eje de simetría marcado por RS, o sea, los lados AB y DC, los vamos a llevar hacia el centro para superponerlos con el eje de simetría RS. Lo marcamos. Okay. Entonces lo que obtenemos ahora es un rectángulo que vamos a definir como el rectángulo EFGH. Este rectángulo obtenido es un cuadrilátero, un paralelogramo, cuyos lados opuestos son paralelos y congruentes. Podemos definir que en este rectángulo se encuentran solamente dos ejes de simetría, los cuales están definidos por los puntos medios. O sea, podríamos definir aquí un eje de simetría y este eje de simetría. Entonces vamos a considerar solamente aquel que está determinado por los puntos medios del lado mayor, o sea, el de la recta que pasa por I y J. Para marcarlo, vamos a llevar H a E y G a F, de esta forma. Y marcamos. Entonces, al doblarlo obtuvimos dos cuadrados congruentes. ¿Sí? Y este eje de simetría, al igual que el anterior, funciona como un espejo. Si lo abrimos, quedó definido el eje de simetría. Entonces, ahora, si nos fijamos en este rectángulo, aquí se definieron dos cuadrados. ¿Cómo podemos asegurar que son cuadrados? Porque ya sabíamos que este lado era la mitad del cuadrado original. Entonces, si consideramos ahora la mitad de nuevo, entonces este segmento mide lo mismo que este. Como son paralelos, tenemos un cuadrado acá, un cuadrado acá. Dentro de estos cuadrados también podemos definir su diagonal, ¿sí? Aquí y acá. Entonces, vamos a elegir una de las diagonales. En este caso, IG. Lo que vamos a hacer, recuerden que esta es la representación de nuestro papel en trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser marcar esta diagonal. ¿De qué forma? Uniendo H con J. 1H con J. Y obtengo esto. Voy a marcarlo de nuevo porque me queda un poquito chueco. Ahí sí. Hay que tratar de ser lo más preciso posible. ¿Sí? Ok, entonces ahora repetimos el mismo procedimiento considerando el cuadrado de abajo. Entonces, para marcar la diagonal, vamos a unir F con I, de esta forma. Tratando de ser lo más preciso posible. Y marcamos. Perfecto. Entonces, si abrimos nuestro módulo, van a quedar marcadas las diagonales. Vamos a trabajar ahora con nuestro módulo. Entonces, con los dobleces que realizamos, vamos a obtener esta figura, la cual es un cuadrilátero
que es paralelogramo porque tiene sus lados paralelos, y además sus lados opuestos son congruentes. Pero como no es rectángulo, entonces este es un romboide, al que llamaremos LMNO. Si lo abrimos para volver a nuestro rectángulo, podemos darnos cuenta que se marcan dos triángulos. Este que está acá, que es congruente a este que está acá. Nos podemos dar cuenta al superponerlos que son congruentes. Entonces lo que queremos es doblarlos hacia el lado inverso para que queden adentro de la figura. ¿Sí? Al haber doblado estos triángulos, podemos identificar aquí que aquí se formó un trapecio rectángulo. Rectángulo porque tiene dos ángulos rectos y dos ángulos no rectos. También a este lado de acá. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso va a ser identificar ese trapecio rectángulo y este triángulo que está definido por la diagonal del cuadrado superior. Queremos superponer este trapecio sobre este triángulo, de esta forma. ¿Sí? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer, recordemos que este triángulo se marca con la diagonal. Entonces, vamos a levantar el trapecio rectángulo, doblamos el triángulo, que voy a sacar para que no se abulte, y volvemos a poner encima lo que corresponde al trapecio rectángulo. Ahora podemos dar cuenta que al hacer este procedimiento podemos identificar una nueva figura, que es esta que está acá. Corresponde a una figura semejante a esta, por lo tanto también es un romboide. Y tenemos aquí el mismo triángulo de arriba definida por la diagonal del cuadrado, esta vez inferior. Entonces, lo que queremos es superponer este romboide sobre este triángulo de esta forma. ¿Sí? Entonces, este procedimiento es un poco más complejo porque ya no podemos levantar el romboide, ya que está afirmado por la figura anterior, por el triángulo. Entonces lo que haremos va a ser levantar con mucho cuidado la esquina inferior del romboide y doblar el triángulo hacia abajo del romboide, obteniendo esta figura que está acá, que es congruente a la que ya teníamos, ya que solamente solapamos las aletas. Entonces ya está casi listo nuestro módulo, solamente nos falta definir dónde empiezan las aletas y dónde terminan los bolsillos. Así que, si retiramos esto de aquí, dentro de este romboide, si proyectamos de forma perpendicular hacia el lado opuesto, vamos a poder identificar un triángulo rectángulo. Si hacemos lo mismo, desde M hacia su lado opuesto, podemos identificar otro triángulo rectángulo. Es más, en este caso, estos triángulos son congruentes. Esto ocurre porque este es un paralelogramo. Bueno, y en este caso, la figura central, definida por los dos triángulos, es un cuadrado. Entonces, estos triángulos van a definir las que serán nuestras aletas. Para marcarlas,
daremos vuelta nuestro módulo. Por lo tanto, si se fijan, cambia de orientación el triángulo, entonces lo modificaremos para que sean con la misma orientación. Y vamos a marcar las aletas llevando la hipotenusa del triángulo rectángulo a la diagonal del cuadrado, de esta forma. Y marcamos. Lo mismo con esta. La hipotenusa de este triángulo la llevaremos a la diagonal del cuadrado. Obteniendo esta figura. Y con esto obtenemos nuestro módulo en donde están definidas las aletas y los bolsillos. Vamos a aprender a ensamblar los módulos 1B. Como ya habíamos dicho, estos triángulos de acá, los voy a distinguir de este color, esos triángulos corresponden a ser las aletas. Y estos triángulos son los bolsillos. Si doblamos las aletas, aquí podemos identificar un cuadrado. Entonces, la única regla de ensamblaje es que los módulos deben ensamblarse de forma perpendicular. Así están en forma paralela, así están en forma perpendicular. Y cada triángulo correspondiente a la aleta va a ir bajo un triángulo de bolsillo, de esta forma. Hay dos formas de hacer figuras, usando una base triangular y una base de cuadrado. Entonces, tienen que fijarse bien que siempre cuando sobrepongan los módulos que van a ocupar, estén todos en la misma dirección, o sea, sean congruentes, ¿sí? Las aletas estén en la misma dirección. Para hacer la base cuadricular, vamos a ocupar el cuadrado que está determinado por el módulo 1B. Y a esa le vamos a agregar dos módulos por cada bolsillo. 1, 2. Usando este cuadrado, entonces, va a ser la base de nuestros módulos de este tipo. Por ejemplo, usando esta base cuadricular podemos hacer un cubo. Para eso ocuparemos 6 módulos. Aquí ya tengo 3, 4, 5, 6. Vamos a seguir siguiendo la lógica. En este cuadrado metemos un triángulo por un lado y si se fijan, para cerrar este, como ninguna aleta que puede quedar suelta, vamos a meterlo acá. Vamos a seguir la lógica, la misma lógica para todos los pasos.
tenemos un cubo. Para corroborar que nuestro trabajo está bien, vamos a chequear que en cada cara, si usé 6 módulos de diferente color, entonces en cada cara deberían aparecer 3 colores. El que se repite va a corresponder al módulo de la base. ¿Se fijan? Este módulo rojo sostiene el módulo verde y el naranjo. Y así en cada cara van a haber 3 colores. Ahora vamos a aprender a hacer la base triangular. Entonces, sigo la misma lógica en donde tomo 2 módulos, giro uno 90 grados para que esté en forma perpendicular, meto la aleta en el bolsillo, resultándome esto que está acá. Vamos igual que el módulo anterior con base cuadrada. La diferencia es que ahora este lado de acá del triángulo de la aleta lo vamos a unir con este lado de acá del cuadrado del otro módulo de esta forma. Para mantener la estructura de esta figura, vamos a usar el tercer módulo. Como en esta parte de acá es la aleta, no hay bolsillo, y en esta sí, entonces con el tercer módulo ocupamos la aleta para meterla en el bolsillo, y la aleta que estaba sueltecita la vamos a meter en el módulo del tercer módulo que estamos agregando. Entonces aquí me quedó una pirámide con base triangular. Por eso es que le llamamos base triangular. Este tipo de base nos es útil para construir poliedros estrellados. Por ejemplo, usando estos mismos 3 módulos, yo ahora voy a construir un bitetraedro o 2 tetraedros pegados por la base, o también puedo llamarlo un hexaedro no regular. En el video anterior les mostré cómo construir un polígono utilizando 3 módulos a la vez, que es este que está acá, que es un hexaedro no regular, doble tetraedro, que es un polígono convexo, con 5 vértices, 9 aristas y 6 caras. También el que se construye utilizando 6 módulos, ¿cierto? Que es este que está acá, conocido como un cubo, que es el hexaedro regular, que es un polígono convexo, es un sólido platónico, que tiene 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. Pero además de esto, se puede construir otro tipo de figuras, como este que está acá. Utilizando 12 módulos 1B, podemos construir un octaedro estrellado. Los polígonos estrellados se obtienen al proyectar en cada cara del polígono original una pirámide. Es decir, si tengo un octaedro, que es este que está acá, y en cada una de sus caras pongo una pirámide, voy a obtener este que está aquí. Por lo tanto, este poliedro tiene 24 caras, o sea, es un icosatetraedro. Es un poliedro cóncavo, es un poliedro estrellado y tiene caras uniformes. Su nombre popular es octaedro estrellado. Con 30 módulos tenemos este poliedro que está acá, que es un icosaedro estrellado, o sea que se obtiene al tomar un icosaedro y prolongar en cada una de sus caras una pirámide. O sea, si en cada una de las caras de este icosaedro yo pego una pirámide, voy a obtener esta figura que está acá. Por lo tanto, en total tiene 60 caras. O sea, es un
hexacontágono. Además, es un poliedro cóncavo. También pueden usar su imaginación para crear diversos paralelogramas, como estos que están acá, para luego jugar a ensamblarlos. Como ya pudimos evidenciar en la construcción del módulo SONOVE y de poliedros, se puede abordar múltiples contenidos geométricos a partir de estas actividades. Por ejemplo, en la geometría dos-dimensional, los polígonos, áreas y perímetros, ángulos, segmentos paralelos, perpendiculares y secantes, lados, vértices, diagonales, ejes de simetría, transformaciones isométricas, figuras planas, sus propiedades y clasificación, semejanzas y congruencias, entre muchos otros. En la geometría 3D podemos abordar contenidos tales como poliedros, vértices, aristas, caras, perpendicularidad y paralelismo de las caras, área de superficies, volumen, simetrías, ángulos diedros, la característica de Euler, dualidad de poliedros, propiedades y clasificación de poliedros, entre muchos otros. La construcción del módulo SONOVE y el ensamblaje de estos mismos para la construcción de polígonos ya es una actividad de aprendizaje. Sin embargo, aquí les quiero presentar otros ejemplos de actividades que se pueden enmarcar dentro del aula. Por ejemplo, identificar polígonos semejantes en la construcción del módulo. También podemos identificar polígonos congruentes en la construcción del módulo. Identificar la característica de Euler en poliedros, lo que implica identificar caras, vértices y aristas. Comparar y relacionar áreas de polígonos. Comparar y relacionar volúmenes de poliedros. Analizar cambios en las proporciones del área y el volumen al modificar el tamaño del papel de construcción. Conjeturar utilizando combinatoria sobre los colores de construcción de un polígono. Esta entre muchas otras actividades. Recuerda que si en casa no tienes papel ilustre, entonces no te preocupes, toma cualquier papel, recórtalo en forma cuadrada y puedes reciclarlo para hacer figuras como esta. Junto a mi poliedro favorito, te invito a seguir jugando y aprendiendo a través de la papiroflexia modular y el módulo SONOVE. Adiós.